Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y el gusto de conversar con usted, licenciado Schiaretti. Bueno, Juan. Tuteame, Sergio, si no, Sí. parece muy formal. Voy por la primera pregunta, que creo que es la que mucha gente se hizo al principio cuando se supo y se confirmó que ibas a ser candidato a diputado. ¿Por qué decidiste ser candidato a diputado nacional? Porque todos los que integramos Provincias Unidas, inclusive los gobernadores, me planteaban que para poder conformar un espacio de producción, trabajo, que represente el federalismo, que exprese el interior provincial, que es lo que expresamos nosotros, Provincia Unida, era importante que yo fuera candidato y consideraban que mi candidatura podía ayudar a consolidar el espacio. Y por eso decidí ser candidato a diputado nacional. ¿Imaginabas ser candidato cuando te fuiste de la gobernación? No, la verdad que no pensaba. Pero yo creo que uno siempre tiene que estar a disposición de lo que le pueda servir a la gente. Y a mí me parece que en este momento de Argentina, donde estamos viviendo una situación, yo diría que histórica, porque las posibilidades de cambio no es que se producen todos los días, se producen una vez cada tanto. Una posibilidad de cambio sin duda fue, después de la hiperinflación, volviendo para atrás, después de la hiperinflación del 89, inicio de los 90, cuando se lanza la convertibilidad, fue una posibilidad de cambio, de que Argentina mejora. Después de la crisis de la convertibilidad, la posibilidad de cambio se dio de la mano de los altos precios de los commodities que favoreció a todos los países de América del Sur, a los países de esta región. Y ahí fue la posibilidad de cambio y una posibilidad. Cuando digo cambio me refiero a la posibilidad de dar un salto en el progreso, que el kirchnerismo la desperdició, porque el único país que desperdició lo que significó los precios altos de los commodities fue Argentina. Yo siempre señalo cuando en el 2006 teníamos 26% de pobreza, tanto Chile, Uruguay como Argentina. En el 2023 Chile y Uruguay tienen menos del 10, Argentina tiene más del 40 tuvo. Esta es la realidad de lo que hizo el kirchnerismo. Y además degradó el Estado, además fue autoritario, instauró el capitalismo de amigos, o sea, realmente fue el desaprovechar una oportunidad que los otros países aprovecharon. Por los otros países, el tema de la inflación. El tema de la inflación lo resolvieron a inicio de este siglo los demás países, pero los países de Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, ¿no? O sea, no estoy hablando de los países de desarrollo. Y sin embargo, la presencia del kirchnerismo como el actor central de estos últimos 20 años hizo que Argentina desaprovechara la chance, degradó el Estado argentino, lo degradó porque lo llenó de empleados que son militantes políticos del kirchnerismo y como decía, le importaba un rábano si había movilidad social ascendente, le importaba un rábano si había trabajo, lo único que le importaba era cuidar la república planera para ver si ganaba las elecciones. Por eso fue un gobierno que estuvo principalmente volcado al AMBA, ¿no? Y eso trajo una monumental transferencia de recursos, en este caso del sector agropecuario, a los planes sociales, a mantener la crisis que había producido la crisis industrial en los sectores, en las grandes ciudades, los grandes conglomerados. No, el tema es que cuando suben los precios de los commodities, todos los países lo aprovechan, no es el tema de transferencia de un sector a otro. Lo que el kirchnerismo hizo fue sacralizar el peor impuesto que tiene Argentina. Argentina, después podemos hablar del tema de los impuestos, y los impuestos distorsivos, pero no hay duda que el impuesto más distorsivo que hay es el de la retención en la exportación agropecuaria. El kirchnerismo sacralizó ese impuesto porque en la concepción feudal, ¿cuál era? Como todo feudal, sin plata no gobierno. Entonces, ¿dónde hay plata? Ahí la manoteo. ¿Dónde hay plata? La región central, porque habían subido los precios de los commodities. Ahí la manoteo. ¿Dónde pongo la plata? Donde están los votos, con urbano bonaerense. Esa es la filosofía. Y a la región central,
¿Cómo le manoteé la plata? No me van a votar. Entonces no le doy ni agua. Y eso fue lo que hizo el kirchnerismo con nosotros en Córdoba. Y nosotros nos plantamos como peronismo de Córdoba, fue el único peronismo que no pudo colonizar, pues nosotros defendemos a los cordobeses y nos debemos a Córdoba. Pero eso fue el kirchnerismo y termina el kirchnerismo poniendo además, como todo movimiento autoritario, más allá de que recitara consignas progresistas, es un movimiento reaccionario en definitiva, termina metiendo la grieta. Y lamentablemente Juntos por el Cambio entra en eso de la grieta. Entonces lo arrastra al fracaso y ese ciclo histórico termina con un triunfo de un outsider, alguien que no tenía que ver con la política, como es Milei. Y entra Argentina a un rumbo desconocido. Porque Milei no es lo mismo que Bolsonaro. Bolsonaro lleva 40 años de diputado nacional en Brasil. Tenía antecedentes. Aquel que outsider de la política es Milei cuando uno lo compara, si lo quieren comparar ahora que está de moda lo que es la internacional autoritaria, le digo yo, de Orbán, de Milei, de Trump. Milei no tenía ninguna experiencia. Bueno, el kirchnerismo lo trae a Milei. Y hoy nos encontramos frente a Milei, que sin duda lleva una parte de los votos que expresaba antes Juntos por el Cambio y con un kirchnerismo que se va pagando. Porque, sí. Porque ya vamos a hablar de Milei y de la situación actual y de estos últimos 2 años. Siempre me pensé en preguntarte y nunca lo hice. Si alguna vez habías hecho el cálculo de qué se pudo haber hecho con la plata que le pidió el kirchnerismo que le sacó por retenciones al centro productivo de la Argentina. ¿Qué se pudo haber hecho? 175.000 millones de dólares desde el año 2003 al 2025. Eso le sacó a la región central del kirchnerismo. Es 1/3 del PBI y a Córdoba 35.000 millones. ¿Saben lo que sería Córdoba? ¿Se imaginan cuánto más hubiéramos construido los amigos de la construcción? ¿Cuánto más hubiéramos progresado? Porque el tema es que el productor agropecuario nunca se lleva la guita afuera. Si no tienen ni casa en Punta del Este, ni en los paraísos fiscales, reinvierten ahí donde tienen su explotación, donde tiene su pueblo, mueven la economía, le quieren agregar valor. La experiencia nuestra con los gasoductos troncales es lapidaria en el sentido de remarcar esto. Nosotros, cuando hicimos los gasoductos troncales, lo hicimos porque nosotros pensamos, y creo que los pueblos, si después querés hablamos de eso, siempre tienen que tener apuestas basadas sobre una base real. Si Argentina tiene Vaca Muerta, que es el segundo reservorio de gas natural del mundo, indudablemente el combustible barato para la próxima década del gas. Entonces, Córdoba, que tiene una polenta productiva y que tiene un sector agropecuario tremendo junto a industriales y emprendedores que tienen una gran capacidad y gran voluntad de laburo, si tiene gasoducto, va a industrializar. Por eso pasamos de 9 parques industriales a 60 en 4 años. Y los nuevos parques industriales son muchos productores, junto con emprendedores de cada uno de los pueblos, que dijeron, esta es la oportunidad de agregarle valor, obviamente, eso hay que agregarle ruta y también la energía eléctrica, ¿no? Por eso las inversiones en transmisión y en rutas también. Pero quiero decir, uno siempre hace esa apuesta, pero quiero decir, mira la pulenta que tiene campo. Y si no existieran las retenciones a la exportación agropecuaria, y creo que la gente de APRESID tiene hecho el cálculo, nosotros estaríamos exportando el doble en agroindustria. Estaríamos exportando otros 45, 50 mil millones de dólares más. Y también hubiéramos expandido la frontera agropecuaria. Pues la frontera agropecuaria se hubiera expandido por Chaco, Formosa, propio Corrientes, propio Córdoba. Fíjense que Brasil y Argentina teníamos el mismo rinde por hectárea en el año 2000 para la soja. Hoy Brasil tiene 20% más de rinde que nosotros. Esa es una retención. Brasil aumentó el área sembrada 50% en estos 20 años. Argentina un 8%. Brasil aumentó, si agarra del 2012 ahora, el parque de tractores en un 20%. En Argentina ya anda penando con el mismo parque. Esas son las retenciones. Argentina hubiera dado un salto fenomenal. O sea, fue realmente un impuesto que fue un robo al interior productivo y lo sigue siendo. Y aún hoy, con 26% del ingreso, es el peor impuesto, el más distorsivo
que sufre la Argentina más distorsivo que el propio ingreso bruto, porque después viene ingreso bruto, impuesto al cheque, que son impuestos distorsivos, pero el más distorsivo de todo es la retención a la exportación agropecuaria y perjudica a toda la región central y también al norte, porque allí se podría haber expandido la frontera agropecuaria. Hubo un gobierno fallido de Macri, hay que describirlo de alguna forma de esa manera, porque las reformas que se intentaron fracasaron. Los argentinos volvieron para atrás, votaron a Alberto y a Cristina, que también es otro gobierno fallido, y ahora empezó, hace 2 años, el gobierno de Javier Milei. Habías empezado a hablar de eso, quisiera preguntarte al respecto. ¿Lo que hizo Milei hasta ahora es terreno ganado, terreno perdido? ¿Qué rescatás del gobierno de Milei y qué cuestionás del gobierno de Milei en términos generales? Cuando yo decía que la oportunidad se presenta una vez cada tanto, y dije que hubo una oportunidad, digamos, para dar un salto después de la hiperinflación, el proceso se agotó porque creo que la convertibilidad, que no es nada más que un instrumento, había un momento que había que dejar el instrumento. ¿Qué lo quiso Brasil? ¿Qué lo quiso Fernando Henrique Cardoso? En el 97, Fernando Henrique Cardoso dijo, esto nos sirvió hasta ahora, de acá para adelante no sirve más, porque nosotros, digamos, los economistas dicen, no tenemos la misma ganancia de productividad que tiene el país al cual atamos la moneda. Cuando eso paró, es hora de irse. Bueno, Argentina lamentablemente insistió y terminó en un estallido. La otra oportunidad fue el aumento del precio de los commodities, la dilapidó Kirchner. Kirchner no solo dilapidó, sino que él degradó el Estado, maniató y generó pilas sobre pilas, o sea, capas geológicas sobre capas geológicas de regulaciones, de trabas a la actividad productiva, a la actividad creativa. Eso es lo que hizo Kirchner. Y otra oportunidad fue cuando la gente se hartó y dijo, acá hay un cambio de era, elegimos un outsider, otra oportunidad es ahora. Y esta oportunidad no está escrito en ningún lado que la vayamos a aprovechar los argentinos. No está escrito. O sea, y sobre eso si querés hablar. ¿Qué creo yo de que son los, digamos, los dos ejes o los dos componentes centrales de tantos años de inestabilidad argentina? Cosa que otros países de la región resolvieron. Cuando hablo de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, ¿no? Uno, el eterno déficit fiscal. El creer que se puede gobernar sin importar el déficit fiscal. Eso ningún gobierno en los últimos años le dio la debida atención al déficit fiscal. Y el otro elemento que origina la crisis psíquica argentina es lo que los economistas llaman el saldo de la cuenta corriente y la balanza de pago. O sea, cuántos dólares tenés, cuántos dólares tendrás y cuántos dólares te van, incluyendo el turismo, incluyendo los servicios, ¿no? Si yo fuera un jugador de truco, te diría, quiero lo primero, paso lo segundo en el caso de Milei. No, yo creo que hay un problema de cómo haces lo primero. Digamos, hay posibilidad de hacer las dos cosas, porque este momento histórico hay posibilidad de hacer las dos cosas porque la sociedad quiere dejar atrás los 20 años que primó el kirchnerismo. Entonces tenés la posibilidad de hacer las dos cosas. Lo que pasa es que vos lo tenés que hacer de manera racional. Yo siempre digo cuando me dicen, ¿cuál es lo que define el accionar de un gobierno y una sociedad? Yo hago mía la frase de el canciller alemán de después de la Segunda Guerra, Willy Brandt, que dijo, tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Porque es el equilibrio de una sociedad. Discutir eso de que si todo lo hace el Estado, hasta los kioscos pone el Estado, o si el Estado no desaparece, indudablemente termina mal. Que es la discusión de Argentina y la discusión que hoy se está exacerbando también en Argentina. Y el sentido común indica que, ¿alguien cree de que un país puede funcionar sin obras de infraestructura? Imposible. ¿Alguien cree o vio alguna vez que estas obras de infraestructura las haga todo el sector privado? No existe eso. La iniciativa privada en las obras de infraestructura como máximo llega al 20%, no llegó al 20% ni en Inglaterra, que hace 4 siglos y que tiene estabilidad financiera, no llegó en Chile, que tiene más estabilidad económica en el continente, no llegó en Estados Unidos. O sea, son cosas elementales que ya nadie discute. Únicamente aquí en Argentina se dice, no, pasamos
de llenar de ñoqui vialidad, como hizo el kirchnerismo, que hacía las plazas en los pueblos. Imagínense, Vialidad Nacional haciendo plazas en los pueblos, pero ahí sacan un voto, porque es la concepción federal que tenía. Ahora los 40.000 kilómetros de ruta no se mantienen. Ahora, entonces, eso es lo que Argentina tiene que terminar, Sergio, porque vos tenés que tener equilibrio fiscal, y lo valiente y lo audaz no es hacer el equilibrio fiscal a los hachazos, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Lo valiente y lo audaz es mantener el equilibrio fiscal a lo largo del tiempo, que es lo que hicimos en Córdoba. A mí me dice, gringo, el plan de obras públicas de Córdoba bárbaro. Le digo, sí, pero nosotros tuvimos el equilibrio fiscal y la plata no la gastamos en contratar personas. ¿Vos crees que perdón, sí, dale. Córdoba tiene la menor cantidad de empleos públicos cada 1.000 habitantes. Tenemos 50, el promedio del país es 65. Córdoba tampoco gasta en el funcionamiento de la política, el 0,39 del presupuesto, cuando la media del país es el 1,5. O sea, gastamos lo que había que gastar y la infraestructura era necesaria. Y la infraestructura, donde no la puede hacer el privado, la hace el Estado, y donde la podemos hacer juntos, la hicimos juntos. Esa es la manera de trabajar, la manera que se conforman los países. Y llevamos ya 20 años de equilibrio fiscal. Esto es lo importante. Yo me parece que el equilibrio fiscal de Milei, por eso digo, es importante esto. Y cuando yo digo, esto se puede hacer, ya lo hicimos en Córdoba. Y hoy tenemos los gobernadores que conforman Provincia Unida, tienen equilibrio fiscal, más allá de que el Estado Nacional le pasó la podadora. Lo que no se sostiene es el equilibrio fiscal a los hachas. ¿Por qué? No es consistente. No es consistente. Me parece que no es consistente el plan de Milei. No es consistente. No hay ninguna posibilidad de que vos digas, como hablaba recién, no mantengo las rutas nacionales. Pero el sentido común te indica que el que venga va a tener que gastar el triple, porque va a tener que arreglar todo lo que este no arregló, más lo que se deterioraron, más lo que le toca arreglar en el próximo periodo. Pero esto no es un tema ideológico, es un tema de sentido común. Y esto es lo que, por eso digo, no es consistente. Y ahora vi que anunciaron el presupuesto, pero lo único que anunciaron de obra pública es que van a hacer una cosa con los privados, no va a llegar al 20%. No es consistente tampoco decir que los jubilados cobran la mitad de lo que cobraron en el año 2017. Eso no se sostiene en el tiempo. Va a haber siempre o planteo de leyes para que eso se cambie, o va a haber movilizaciones permanentemente, o la gente lo va a expresar en las urnas. Esto es, porque así funciona la vida, así es la vida. Lo mismo que con el tema de la salud, con el tema del Garrahan. El Garrahan cuesta 100 palos verdes, o sea, 100 millones de dólares la ley que sancionaron del Garrahan. Es la mitad de lo que va del rey del tabaco, tabacalera Sarandí, por año, de acuerdo a los datos de los peritos de la Suprema Corte. Y el 0,016 del PBI, no darle los recursos del Garrahan, además de ser algo que discute el sentido común, es ser cruel. Y el gobierno actual está siendo cruel con los más desprotegidos. Esta es la verdad. Por eso digo que no se sostiene. Es cruel con la universidad, la cual le baja la mitad. Me decía un chico ayer, ahora con un estudiante de ciencia económica de acá de la Nacional. Me decía, le digo, ¿cómo está? ¿Se van los profes? Porque la historia, yo me acuerdo, cuando entré a estudiar a la universidad hace mucho tiempo, hubo un golpe militar, el del 66. Al decano de mi facultad lo acusaron de comunista, los milicos, y lo echaron. Media hora demoró para que se titulara en Harvard. Entonces le pregunté a los chicos, ¿cómo está? Claro, lo echaron los milicos, a la media hora le pregunté, eran titulares en Harvard. ¿A qué le digo? ¿Qué está pasando? Y dice, mira, dice, hay en económica, dice, lo que es investigación, como se acabaron los fondos, los llama Brasil para terminar las tareas de investigación a los profesores de investigación. Eso es lo que nos está pasando. O sea, de financiar cruelmente las universidades termina de esta manera. Indudablemente que hay que revisar lo que hizo mal el kirchnerismo, pero revisar eso no significa que borrar lo otro. Lo mismo que con el INTA. El INTA es el reservorio del conocimiento en términos de producción agropecuaria de Argentina de hace 100 años. Es cierto, los CAS hicieron 2 edificios nuevos en Cava, llenaron de gente en Cava.
Bueno, pero cerremos lo que hay en Cava, no lo que están en el interior. Porque este es un tema de sentido común y no hacer eso es porque tiene una ceguera o una anteojera ideológica que dice todo tiene que desaparecer. No me parece que este es el riesgo de este gobierno, lo mismo que con ciencia y técnica, lo mismo que en los temas de salud, o sea que significa que todos estos hachazos hacen de que el equilibrio fiscal no sea consistente en el tiempo. Entonces, yo te lo digo y le digo a todos, no van a dejar de hacer proyectos para levantar la jubilación en el Congreso, porque está recibiendo la mitad de lo que recibió en el 2017. O sea, es cierto que en el tema jubilatorio Kirchner jubiló millones a través de la moratoria, que no habían aportado. ¿Kirchner qué hizo? Igualó para abajo, el gran progresista. Él igualó para abajo, todos los jubilados a ganar menos, porque si vos te jubilas 6, 7 millones que no aportaron, indudablemente ninguna caja aguanta. Fue lo más, o sea, fue una actitud reaccionaria. Bueno, pero la solución es ver cómo entrar a diferenciar eso, ¿no? De decir, todos entonces que están igualados para abajo, ahora ganan la mitad de lo que ganaban en el 17. Por eso digo, no es sostenible este equilibrio fiscal. Y me parece que tampoco es sostenible. Vos fíjate lo que nos pasa con el tema del dólar. ¿Cómo a él se le ocurrió, y él me refiero al presidente, de que había que llegar con la inflación baja, sea como sea octubre, entró a los martillazos? Con el dólar entró a los martillazos con toda la variable para que le rinda. Al dólar subió las tasas también. Y ahora subió las tasas. Ahora el último coronó subiendo las tasas, con lo cual fue otro torniquete monetario más que hace caer más el nivel de actividad, ¿no? Pero el torniquete, digamos el dólar, terminó de que nosotros, todos que hablamos, bueno, viene el futuro, vamos a tener dólar por la minería, vamos a tener dólar por el petróleo, que es cierto, y por eso son posibilidades. Pero no es con inmediato. este dólar planchado. Pero no es inmediato. No, además de no ser inmediato, lo que sí es inmediato y ya está pasando es de que nosotros en la balanza de turismo se nos van 1.000 millones de dólares por mes. O sea, Argentina en los últimos 12 meses ha perdido 10.000 millones de dólares en la balanza de turismo porque se van más los argentinos, obvio. Si el dólar está barato, a los argentinos nos gusta viajar, se van. Bueno, pero 10.000 millones de dólares es lo que se perdió en la balanza comercial. O sea que eso superó lo que conseguimos dejar atrás, lo que era el saldo negativo de la balanza comercial en energía, ¿no? Entonces, esto me parece que es un tema que hay ahora. Y me parece que nosotros tenemos que no desaprovechar esta oportunidad. O sea, no, porque la gente, ¿por qué se mantiene y dice, bueno, me la banco, porque viene viviendo mal desde que asumió el actual gobierno? Porque tiene la esperanza de que este sacrificio llegue a buen puerto. Lo que a mí me parece que hay la posibilidad de que la sociedad diga, bueno, vamos a hacer cosas para ver si encarrilamos. Ahora, si esto termina en frustración, indudablemente va a ser muy duro para Argentina. Y para que no termine en frustración, lo que hay que tener es una alternativa de gobierno que no sea blanco o negro, una alternativa de gobierno para la cual sea indispensable el equilibrio fiscal, pero un equilibrio fiscal sostenible en el tiempo. Y eso expresa Provincias Unidas. Además, este gobierno comparte con el kirchnerismo la visión autoritaria de las cosas. Digamos, como le pegaron un palizón en Corrientes y en Buenos Aires, el gobierno nacional actual, pareciera que a partir de ayer encara otros modales el presidente. Pero tiene la característica autoritaria del kirchnerismo y además gobierna para el AMBA. El kirchnerismo gobernaba para el AMBA porque incentivaba la cultura del pobrismo, decía los votos están en el cono urbano, y esto gobierna para el AMBA porque lo único que se ha ocupado el gobierno actual es de cuidar los servicios financieros. Nunca lo escuché hablar de producción y trabajo al presidente actual. Los servicios financieros están allá en el AMBA, ¿no? ¿Es una cuestión solamente ideológica o para Milei es cómodo decir que por una cuestión ideológica no hay que hacer obra pública? Ninguna. Obra pública como no hacer gastos en salud o lo que sea. ¿Es una cuestión ideológica solamente o es una cuestión de comodidad? Decir, bueno, me siento arriba de la caja, no gasto en obra pública y con eso voy cuadrando
el superávit fiscal. Yo creo que ellos no usaron motosierra, usaron licuadora. Como dice cualquier economista que más o menos haga el cálculo económico en Argentina. ¿Qué hicieron? Levantó artificialmente el dólar a 1.000 pesos cuando subió y dejó los gatos planchos y buenas noches calaba. Se le usó la licuadora. No de decir, corto acá con el bisturí, corto acá en otro lado. O sea, fue la licuadora. Y a mí me parece que es un tema ideológico y también un tema de que él dice, llego bajo el déficit fiscal y buenas noches, después veo cómo lo vamos haciendo. Esto me parece que es una mezcla de ambas cosas, pero indudablemente tiene un sesgo de que no le interesa lo que pasa en otros lados. Por eso el ajuste también a todas las provincias y a los municipios. Por eso el ajuste sobre los sectores más desprotegidos y más vulnerables de la sociedad. Me parece que no le interesa lo que pase. Esto es el actual gobierno y esto es lo que pone a la Argentina en riesgo de perder la chance de acomodar el país. Pues nosotros tenemos la posibilidad de tener equilibrio fiscal y tenemos posibilidad de tener los dólares para que no tengamos crisis de balance de pago y tener varias décadas de crecimiento. Es una cuestión pero usted te aplica el sentido común acá. ¿Es una cuestión de tiempo? O sea, ¿podría haberse hecho esto mismo, pero en un mayor plazo? No. ¿O no es una cuestión de tiempo? No, había que hacer una cuestión distinta. Yo quiero que alguien me explique por qué Argentina sigue siendo el país de mayor evasión fiscal de Latinoamérica. Esto no es tiempo, esto es decisión. Milei decía que los evasores son unos héroes. En vez de decir, paguen los impuestos, así podemos bajar los impuestos. ¿Saben cuánto tenemos de evasión fiscal sobre el Producto Bruto? 3,7% del PBI. Mire si eso no alcanzaría para bajar todas las retenciones, que 0,9 del PBI, o para no ser cruel con los sectores más vulnerables. Pero acá nadie habla y Milei no le interesa, porque él dijo que son héroes lo que va, de cómo bajar la evasión. A ver, vos vas a Uruguay. Va a Uruguay que tiene un sistema más o menos bimonetario. Va, podés ir al shopping, podés pagar en peso uruguayo o en dólar. Paga en dólar, te dice, le hago la factura en dólares y le devuelvo dólares. Fíjate cómo están organizados. Hoy con la inteligencia artificial no es complicado esto de tener todos los movimientos en archivo. Nos tienen en archivo la vida nuestra, ¿cómo no se va a poder tener las operaciones comerciales? O sea, no hay voluntad de resolver el tema de elevación fiscal, que son 3,7 del producto. Con eso, atacando eso, nosotros hubiéramos conseguido equilibrio fiscal, no castigando a los sectores más vulnerables como hizo de Milei, o acabando con la obra pública. O sea, esto la verdad es que... Y además le falta gestión. Gestión cero. Hay 200.000 pasaportes que no sirven de argentinos que querían viajar y los pasaportes están mal hechos. ¿Cuánto hace que no hay chapa patente de los autos? Y eso es falta de gestión. Y el gobernar es tener equilibrio fiscal sustentable en el tiempo, es tener respeto a la institucionalidad, es tener capacidad de diálogo, respeto a la diversidad, voluntad de trabajo conjunto con los demás sectores y gestionar. ¿Qué es lo que caracteriza a Provincia Unida? Que todos los gobernadores tienen buena gestión. O sea, si vos no gestionas, si no es capacidad de gestión, y te va a ir mal. Hay una cosa que a mí personalmente me hizo ruido y te quiero preguntar eso. Se reunieron en el CFI el 3 de junio todos los gobernadores y a partir de ahí el Congreso votó varias leyes en contra de Milei y entró en un conflicto, vetos, insistencias, etc. Me preguntaba, y te pregunto a vos también, ¿los sectores que no son el kirchnerismo tenían que aliarse al kirchnerismo o debían buscar en el Congreso una forma diferenciada para hacer notar su descontento y no quedar pegado al intento de tumbar todo que tiene el kirchnerismo en forma permanente? Los sectores que no son kirchneristas le dieron los instrumentos para que pudiera gobernar. Le votaron la ley base, no le tumbaron el DNU. Obviamente, en la ley base no aceptamos de que aumentaran la retención. Y esto para que Córdoba, el gobierno de Córdoba, para lo que es Provincia Unida en Córdoba, lo que es el peronismo de Córdoba, siempre nosotros cuando asume un gobierno nacional, por más que no sea nuestro signo, que fue votado por la gente, por respeto a la voluntad popular,
le damos los instrumentos para que ejecute su plan de gobierno votándole la ley al principio. Lo hicimos así, con De la Sota en la primera gobernación, cuando el presidente era De la Rúa. Nosotros le votamos leyes a De la Rúa porque lo había votado la gente. Eso es respeto a la soberanía popular, a la voluntad popular, respeto a la institución. Lo hicimos así también durante mi segunda gestión con Macri. Y lo hizo así Yarlora también en esta gestión de Milei. Le dio los instrumentos, digamos, nuestros diputados votaron eso. Eso lo hicimos siempre desde que no hubiera leyes por parte de ese gobierno que perjudicaran Córdoba, como fue el aumento de la retención de Milei o como fue en la época de Alberto Fernández en el 19. Y además, no es novedad, yo lo dije en el debate presidencial. Me lo preguntó Milei, en esa pregunta que se hacían los candidatos, me preguntó, ¿ustedes están dispuestos a colaborar con un gobierno que sea de otro signo político? Le dije, nosotros siempre damos gobernabilidad porque respetamos la democracia y respetamos la voluntad popular, desde que no perjudique a los sectores productivos y no nos perjudique al interior productivo. Pero cuando hay temas que son evidentes que están perjudicando y castigando a los más vulnerables, como es el tema del Garrahan, y vos votás con el que esté de acuerdo con vos. Esto no significa que tenga un acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con ese planteo del kirchnerismo que permanentemente quiere ver cómo tumba el gobierno que no sea el de ellos. Que es la misma actitud que tenía el kirchnerismo, como la Corte le ponía un freno, de quererle hacer juicio a la Corte, juicio político a la Corte que quisieron hacer del 22, 23 en adelante. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero hay temas que hace a el sentido común, que hace la razonabilidad, que hace a la justicia, que si otros votan con nosotros, bueno, votaremos con eso. Hablaste recién del espíritu destituyente del kirchnerismo. Tu nombre se mencionó en un medio muy importante, el Diario de la Nación, de un columnista muy importante como Joaquín Morales Solá, diciendo que hay gente que te menciona como un presidente interino destituido Milei. Tengo la obligación de preguntártelo, porque me parece bueno que lo digas de tu propia Son voz. expresiones desafortunadas que no merecen ni comentario de mi parte. O sea, nadie te dijo nada, nadie te habló, nadie te sugirió nada. Son expresiones desafortunadas que no merecen comentario de mi parte, la verdad. Todos queremos que la democracia funcione a pleno. El presidente habló ayer en cadena presentando el proyecto de presupuesto. En el mensaje dijo, espero trabajar codo a codo con los gobernadores y con los legisladores. ¿Cómo tomaste esa expresión? ¿Es creíble? ¿Te parece que va a ser posible trabajar codo a codo con el gobierno libertario? Ahora todo lo que el presidente llamó a lo otro fue para la foto, como dice el gobernador de Corrientes. Nos llamaron para la foto a los gobernadores y siempre íbamos a trabajar juntos para la foto. Y después vienen, los insulta. ¿Cómo? Él había dicho, los espero a los gobernadores, los espero después del 10 de diciembre. Como diciendo, todos van a tener que venir al pie. Como no le fue bien en Corrientes ni en Buenos Aires, entonces ahora ya dice esto. Pero ahora hay que verlo andar. Digamos, nosotros nunca vamos a tener la actitud de decir, no vamos a trabajar. Pero quiero ver si la voluntad es seria o no es seria. Hasta ahora nunca fue planteado ni fue mantenido con seriedad por parte del presidente. Lo que hemos recibido sí asiduamente, los que pensamos distinto, es insulto. Es insulto, como reciben insultos los periodistas, como reciben insultos los gobernadores, reciben insultos los economistas. O sea, hasta ahora, en este año 9 meses, lo que hemos visto ha sido eso. Ahora dice, bueno, no, vamos a trabajar juntos. Bueno, vamos a esperarlo, vamos a verlo andar para ver si eso es posible o no. Que si nosotros tenemos la disposición a dialogar, siempre vamos a tener, porque esto es democracia. Nosotros creemos en la democracia. Entonces, manteniendo nuestras posiciones, nuestras convicciones, siempre tenemos voluntad de dialogar, pero hasta ahora yo no le veo al gobierno voluntad de dialogar. Y llama sugestivamente la atención que nos plantee eso cuando faltan 40 días para una elección, ¿no? O sea, eso, porque así es la vida, o sea, eso a todo el mundo dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué si nos viene insultando ahora cuando falta 40 días una elección, después que acaba de perder 2 elecciones provinciales? Pero hay que dejarlo andar para ver si es real esa voluntad o no. Hay 3 reformas estructurales sobre las que yo escucho que hay consenso de que se deben hacer. La laboral, la tributaria y la previsional. ¿En qué orden pondrías esas reformas? ¿Crees que hay
de verdad condiciones políticas para que el gobierno y los sectores que quieren una salida hacia la apertura de la economía, hacia el capitalismo, como puede ser Provincias Unidas, es posible llegar a un acuerdo, más allá de los modos y las maneras con las que se ha conducido el gobierno hasta ahora? Estamos hablando de diciembre de este año. Dos cosas. Una, yo creo que hay condiciones para hacer una discusión seria y alcanzar un consenso serio sobre estos temas que son imprescindibles para que Argentina pueda desarrollarse en el tiempo. Argentina no puede continuar con estos impuestos distorsivos, no puede continuar con retenciones de exportaciones, no puede continuar con ingresos brutos, no puede continuar con ingresos brutos municipales, no puede continuar con el impuesto al cheque. Y no hay que inventar el engrudo todos los días, como decimos los cordobeses. Viste que los cordobeses decimos no hace falta inventar el engrudo todos los días. Bueno, hay que mirar lo que hizo Brasil. Brasil, en vez de ingreso bruto, yo trabajé allá en Brasil hace 40 y pico de años, no había ingreso bruto, porque había un IVA provincial que se lo quedaban los estados. Y el IVA nacional iba a los estados menos desarrollados, que es lo lógico y lo equilibrado. Bueno, ahora pusieron todo junto, el IVA provincial, el nacional, todo junto, con un alícuota que también contempla lo que eran las tasas nacionales y las tasas municipales, y a partir del 1 de enero del 26 entra en vigor. Y Brasil no exporta impuestos como exportamos en Argentina. Y cuida que no haya elevación que sí tenemos en Argentina. Por eso digo, no es tan difícil. Obviamente requiere un nuevo pacto fiscal. Y yo veo que los gobernadores hay voluntad de acordar esto. Porque además es muy simple, vos tenés que garantizarle a cada uno. Acá la Constitución de Córdoba dice que se reparte cada vez que hay un censo, la coparticipación hay que repartirla diferente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros cada vez que hubo un censo para evitar de que quedara el lamento? Le garantizamos a todos que van a recibir de mínima lo que estaban recibiendo en el momento que cambiaba la coparticipación. Pues la ponía la provincia. ¿Por qué? Para que hubiera equilibrio, para que nadie se sintiera disminuido y para que pudiéramos caminar, porque eso es la democracia, el diálogo y el sentido común de decir no perjudicamos a nadie por más de que cambien las condiciones. O sea, yo creo que esto hay condiciones para que se pueda hacer. Como yo hablo también con los dirigentes sindicales, así como hablo con los empresarios, ellos también están dispuestos a acabar con la industria del juicio. La industria del juicio, a ver, lo único que gana es por ahí el abogado laboralista que cobra un honorario. No lo gana ni el empresario ni el propio trabajador con la industria del juicio gana. Bueno, eso lo tenemos que terminar. Yo creo también de que hay que tener algo que vi que en Brasil está obligatorio para todo y que acá dicen que lo arregló la ley base, pero no lo arregló, que es el sistema que tiene la construcción con el tema del fondo de garantía por tiempo de trabajo. O sea que eso evita, porque es como si vos fueras pagando la indemnización todos los meses y cuando cese el trabajador, el que es pyme no se funde, pues tiene que sacar toda la plata. En Brasil es así para todos los trabajos. Acá hicieron en la ley base, como suelen hacer en Argentina, ¿viste? 30 trapecios, pero no es obligatorio. Y si no es obligatorio, muchacho, no va a caminar eso. Me parece que esa es otra cosa que hay que poner. Obligatorio es muy simple. Tenemos mucha gente negra, bueno, a partir del que se blanquea, el 8% que sale el fondo de garantía se lo bajo de cargas sociales de lo que tiene que pagar la ANSES la empresa, como un puesto de trabajo nuevo. ¿Viste? Es sentido común. Entonces no es que le cuesta más. En vez de pagarle 16% al ANSES, paga 8 al ANSES y 8 este fondo de garantía, que este fondo de garantía se corrige por el salario, tiene una cuenta especial y que en Brasil permitía financiar vivienda. Me parece que estas son las cosas que hay que arreglar en el tema de la relación laboral, ¿no? O sea que, y hay condiciones, yo lo hablo con los sindicalistas y están de acuerdo también. Lo otro lo van arreglando por el convenio colectivo, esta es la verdad, porque si no, no podríamos haber incorporado la tecnología si hubiera obcecación por parte de los sindicatos o de los empresarios en Argentina, no hubiéramos podido incorporar la tecnología que se van incorporando a todos los rubros productivos, ¿no? ¿Y la reforma previsional? La reforma previsional... ¿Es la última de las 3 reformas?
¿Cómo? ¿Sería, a tu criterio, la última de las 3 reformas? Primero la laboral, después el pacto fiscal y después la previsional. Poner el orden se pueden hacer simultáneamente, Sergio. Si hay acuerdos se pueden hacer simultáneamente. Esto no es una carrera de obstáculos, es lo que hace falta y se puede hacer simultáneamente si hay acuerdo. En lo previsional a mí me parece que lo que no puede continuar es esta igualación hacia abajo. Esto que hizo Kirchner, que le empobreció a todos los jubilados. Él creyó que jubilaba un montón que no habían hecho aporte, entonces que le mejoraba la vida y le consiguió peor a todos. Los que hicieron aporte y los que no hicieron aporte. A mí me parece que hay que avanzar por un tema de que uno que hizo 30 años de aporte se le puede aumentar el salario más que aquel que se jubiló por moratoria. Esta es la manera de establecer algo criterioso. Y si me pregunta, yo me parece que la moratoria no resuelve el problema del sistema jubilatorio. Creo que no lo resuelven y que han originado por allí, más allá de que es cierto que hay gente que lamentablemente trabajó en negro mucho tiempo y que por lo tanto y tiene derecho a tener una asignación cuando llegue a determinada edad. Me parece que la moratoria como solución fue la peor, porque igualó todo para abajo. Hay que encontrar otro mecanismo que para aquellos argentinos que no han podido aportar los 30 años, cobren proporcional a los años que aportaron, porque es ahorro de ellos, es plata de ellos, y garanticemos un valor mínimo también del ingreso que tiene que tener mensualmente, porque ahora lo que hemos conseguido es que todos cobren 300 y pico mil pesos, que no le alcanza ni para los remedios. Para colmo, el gobierno actual le dejó de dar los remedios en el PAMI, o sea... Tenemos que ir terminando porque quiero hacerte una pregunta al economista. No, yo soy contador, pero y me gané la vida administrando empresas privadas de industria. Con eso me gané la vida. No soy algo de economía, ¿entendés? ¿Cuánto crees que existe en materia de riesgo de que este gobierno tenga un problema financiero de aquí a fin de año? Mira, yo creo que indudablemente tiene, y lo dicen todos los economistas, tiene un problema de reserva. Pues la reserva neta son 6.000 millones de dólares. Y tiene vencimiento muy grande el año que viene. Entonces, la gran duda que hay en relación al tipo de cambio es si van a conseguir bajar el riesgo país para tomar fondos y poder afrontar los vencimientos el año que viene. Me parece que eso está influyendo mucho en el riesgo del tipo de cambio que hay. Ahora, ellos mantuvieron el tipo de cambio artificialmente bajo. Ellos cuando podían comprar reserva, no la compraron. O sea, que por lo cual ahora se encuentran en esta disyuntiva y que es lo que recela, me parece, el mercado. Y como digo, cuando vos no sos consistente en la medida que tomas, siempre por algún lado aparece esa inconsistencia. Esta es la verdad. ¿Este equipo económico está en condiciones para seguir después de la elección del 26 de octubre? Milei es el ministro de Economía, eso no hay duda. No, pero el presidente tiene que seguir. No, está bien, bueno, pero eso digo, es él el que decidirá, digamos, qué hace con el equipo económico actual o no. Yo no soy comentarista de lo que hacen los ministros, pero sí es evidente que el que toma las decisiones sobre el funcionamiento de la economía es Milei. ¿Cuál va a ser el primer proyecto que va a presentar cuando sea diputado? Que bajemos las retenciones en 2 años a 0, tal cual lo dije cuando hicimos la campaña presidente. Se me nos termina el tiempo. Gracias. No, gracias. Y quiero, si me permitís, robando un poquito más de tiempo. Por supuesto. No creo que Berra no te deje un poco más de tiempo. No, yo lo que quiero decirles es que Argentina no puede dejar que esta chance histórica termine en frustración. Argentina tiene que encontrar la posibilidad de generar una alternativa que le dé gobierno, una alternativa de gobierno que exprese la producción, el trabajo y no los servicios financieros, porque este gobierno expresa los servicios financieros, que exprese también el federalismo en serio, que exprese la necesidad de que haya infraestructura. Sin infraestructura los países no crecen. Y existe la posibilidad de que esa alternativa que estamos conformando de Provincias Unidas permita
de que todo el sacrificio que estamos haciendo los argentinos no termine en saco roto y no termine en una frustración. Por eso existe Provincias Unidas. Por eso es que nosotros queremos ir al Congreso para tener un bloque que exprese esto: el sentido común, la sensatez y el respeto a las instituciones y a la democracia, que es la manera de la cual salen los pueblos. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias.